Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas de qué hace sufrir a las personas, cómo hacer desaparecer esos conflictos. Acompáñanos. Hola queridos oyentes, estamos aquí nuevamente. Este es el segundo capítulo, ¿no? Es nuestra segunda charla. Muchas gracias a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar el primer podcast, la primera charla, recibiendo mucho feedback por parte de las personas, ¿no? Y agradecemos, ¿no? Que nos hayan avisado, que nos hayan dicho, que se hayan tomado la molestia, y de hecho, pues cada retroalimentación es buena, ¿no? Porque así nos ayuda a mejorar. Así que pues muchas gracias por compartir también. Y si usted no ha escuchado el podcast, pues le invitamos a que vaya y que escuche el primer podcast de la oscuridad a la luz. También que nos siga ahí en nuestras redes sociales, en Facebook de la oscuridad a la luz, en Spotify y YouTube. Así y TikTok. Ya somos TikTokers. Pues miren, hemos tenido muchas lluvias, está frío ahorita donde estamos grabando, está muy frío, pero bueno, yo soy team frío. Igual. Entonces, el día de hoy traemos este tema, ¿no? El tema que vamos a hablar el día de hoy, la charla que vamos a tener el día de hoy, lo titulamos aquello a que le llamas la ansiedad, ¿no? O aquello que le llamas la ansiedad. No, y es algo que pues todos pasamos por ahí, ¿no? Todos padecemos esta situación, ¿no? ¿Quién no ha estado ansioso? ¿Quién no ha sufrido de esta ansiedad? Y creo que también a veces esto nos ayuda a entender un poquito más acerca de la ansiedad, ¿no? Porque pues ¿es la ansiedad buena? ¿Es la ansiedad mala? Entonces, ¿qué hago con esta ansiedad también? ¿Qué hacemos con la ansiedad, no? Ser inquieto, mover los pies, mover las manos, fumar constantemente, comer en exceso, vivir en el futuro, no enfocarte en el hoy. Son las cosas que muchas de las veces las personas que hablan de ansiedad son síntomas que ellos manifiestan o comentan que tienen, pero como decía Daniel, ¿no? Todos en su momento hemos pasado por eso. Y sí, porque todos somos ansiosos, ¿no? Pero también caemos en esto, ¿no? En el extremismo, ¿no? El trastorno de ansiedad, ya cuando es algo ya muy grave, ¿no? Que afecta no solamente tu condición física o tu salud, sino que afecta también a los alrededores, ¿no? Vas destruyendo todas las cosas que están alrededor tuyo, ¿no? Pero es un buen tema, ojalá y les guste, y vamos a tratar de meternos a fondo y también proveer la salida, sobre todo eso, dar las herramientas, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, no? La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno, ¿no? Esta parte de un peligro externo y de dónde viene la ansiedad es muy común, ¿no? La ansiedad viene a ser como un mecanismo de defensa desde lo fisiológico. Viene de esta parte de la sobrevivencia, ¿no? El ser humano, cuando está experimentando un peligro o va a atravesar un peligro, su cuerpo inmediatamente empieza a responder fisiológicamente. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle, ¿no? Ya sabes lo que es un perro, y ya ves el letrero eso que dice cuidado con el perro, ¿no? Y es un chihuahua. Y no es la tienda, no le estamos dando promoción a la tienda, cuidado con el perro. Sí es cierto, la de ropa, ¿verdad? No es esa, No es esa. Pero en fin, el punto es que cuando tú ves este letrero de cuidado con el perro, tu mente lo primero que empieza es: ok, ya viste una señal, tus ojos vieron ese cuidado con el perro, ya escuchaste el ruido del poderosísimo can que está ahí ladrando, y tu cuerpo empieza a ponerse en sentido de alerta. Este sentido de alerta es a lo que se le llama
ansiedad, ¿no? Angustia. Tu cuerpo empieza a prepararse, tu cuerpo se pone duro, se pone alerta, se empiezan tal vez a dilatar tus ojos, empiezas a sudar. Que es un sentimiento de miedo, ¿no? De temor o de inquietud, ¿no? Y esto surge, ¿no? Para Freud, y no la ansiedad, él decía que tenía que ver ya más como un conflicto mental, es lo que tú mencionabas, ¿no? Pero también, él decía que la angustia surge de una transformación de una tensión acumulada, cuando se empieza a acumular mucha tensión dentro de nosotros, ¿no? Y de aquí partimos, ¿no? A lo que tú comentabas, ¿no? Que cuando uno escucha, cuando uno ve el letrero, ¿no? Cuidado con el perro. Pero puede ser, para una persona puede ser algo normal, pero para otra persona puede ser algún peligro. Y eso lleva a que esa persona ya tuvo algo, o ya pasó, ya en su sistema, en su mente, ya hay como un historial, un recuerdo que tuvo algo que ver un perro, ¿no? Es que esta parte de la que hablas, de cómo se empieza a llenar el cuerpo, ajá, de una energía de tensión, es, por ejemplo, lo podemos ver, lo hablábamos creo que de hecho también en la charla anterior, ajá, esta parte del recién nacido, ¿no? Del niño. Nace después de 9 meses de estar en el vientre de la madre, recibió comida, se le dio protección, no sufría por frío, por calor, por nada. Estuvo el niño recibiendo todo, niño o niña, ¿no? Ya cuando nace el bebé empieza a experimentar lo que es las necesidades, ¿no? Las necesidades de comer, las necesidades de protección, las necesidades del calor de la madre, de seguridad. Entonces, esto empieza a generar la angustia al niño. Sí. Las primeras angustias es cuando el niño empieza a sentir hambre, que por ejemplo Freud lo hablaba como displacer. Ajá. Empieza a sentir esta hambre y el niño lo que quiere es satisfacer, ¿no? ¿Sí? Entonces la angustia empieza ahí. Sí, de hecho es lo que llama Freud, ¿no? De que estas energías, ¿no? De un ello, digamos, de una como placer, de un placer, ¿no? Pero que son determinadas cosas que uno no puede alcanzar ni satisfacer. Así porque es. Hay este displacer, ¿no? Entonces cuando se crea este displacer, surge esta ansiedad, porque no has logrado satisfacer eso, ¿no? Entonces ahí viene que se acumulan estas energías y tu cuerpo empieza a ver un cambio y todo eso, ¿no? Tu cuerpo se empieza a preparar, porque nuevamente al no sentir el alimento, al no sentir la protección, el cuerpo del bebé, ¿qué hace? Empieza a ruborizarse, empieza a molestarse, empieza a ponerse tenso, empieza a llorar, empieza a gritar, se empieza a manifestar lo físico, ¿no? Lo físico, y es así como nosotros, como seres humanos, empezamos a entender, a comprender lo que es la necesidad, lo que es la ausencia, lo que es el abandono, lo que es el esperar, ¿no? A que llegue el alimento. Pero mientras tanto, el cuerpo pues ya se está preparando, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el ser humano dura más de 10 horas, tal vez 16, 24 horas sin comer, ¿no? El cuerpo empieza a sentir el malestar, empieza a manifestarse esta tensión física y el cuerpo tiene que entrar en este sistema de sobrevivencia, ¿no? Sí. Tiene reservas, tiene la grasita, tiene cosas de donde agarrar. Pero ¿cómo el cerebro se prepara ante una amenaza mentalmente? Sí, creo que Freud lo llamó como la ansiedad neurótica, y es algo que vamos a entrar ahí, ¿no? Vamos a partir de ahí, ¿no? Entonces también no me quiero meter mucho en este tema, pero Freud también decía que tenía que ver con el líbido, con lo sexual. Con la tensión sexual, ¿no? Que es al final esta señal de alarma, esta energía que viene de la carencia, ¿no? De la carencia, pero esta señal es una señal de alarma, está preparando el cerebro automáticamente al cuerpo para lo que viene. Y por ejemplo, esta parte es muy, muy interesante
porque actualmente, hoy en día, ¿no? En la actualidad, ¿cuántas cosas no nos hacen estar en peligro o hacer sentirnos que estamos en peligro? ¿No? El trabajo, desde que vas a trabajar, desde que te levantas temprano, y luego ahorita que están lo de las lluvias, están las lluvias a todo lo que da. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vas manejando y de repente ya te levantaste tarde, ya vas tarde al trabajo, vas manejando, está lloviendo, hay tráfico, tu cuerpo inmediatamente ya está en angustia, ¿no? Está en sentido de alerta. Exacto, ¿no? Y afecta tu personalidad, ¿no? Es lo que una vez más me montó a Freud, ¿no? Que él decía que la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, ¿no? Y lleva a uno, a veces a uno suda, ¿no? Porque está muy ansioso, ¿no? O se siente inquieto o tenso la persona, ¿no? Y a veces, si no, puede ser una reacción, a veces que la persona no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? De que lo que puede llevar a una persona a sentirse ansioso es cuando se enfrenta a un problema difícil, en el trabajo, en una relación, algo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, o también hasta un simple hecho de tomar un examen, ¿no? O de hacer una presentación delante de todos, ¿no? Entonces, las personas, sino simples cositas que entran en conflicto, ¿no? Porque es lo que decía Freud, ¿no? De que la personalidad, el yo, ¿no? Lo consciente es el asiento real de la ansiedad, porque la estás viviendo. Es donde se manifiesta. Exacto. Es a lo real, ¿no? Ajá. Y esta parte que mencionan se me hace muy interesante porque, por ejemplo, lo que a ti te causa angustia o ansiedad, tal vez a mí no. Exacto. Porque somos personas diferentes. Muy diferentes. Tú tienes tus ideas, tú a lo largo de tu vida, tú estuviste expuesto a ciertas situaciones que te prepararon mentalmente y a lo mejor tú puedes aguantar cosas que yo no, o viceversa, exacto, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque lo decías hace ratito con lo del perro. Ajá. De cómo, por ejemplo, tal vez yo veo el letrero y escucho al poderosísimo Can, no, y es un chihuahua. escucho al perrote malo y de repente mi mente está, ok, es que a mí me causa angustia, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy a mi historia, a mi vida, cuando yo tenía como unos, no sé, 10, 12 años, hubo un tiempo que, por ejemplo, yo me iba a vender yogur con... Mamá tenía ahí una señora que le ayudábamos a vender yogur. Y me acuerdo que pues era una cubeta normal, y ponían ahí los vasitos de yogur de nuez, de fresa, de vainilla. Y me acuerdo que pues yo iba por las calles tocando la puerta, ¿no? Y iba ofreciendo el yogur. Estaba muy rico el yogur, la verdad, muy rico el yogur. Llegaba sin dinero. Llegaba y más angustia, y más ansiedad por el regaño, por China, y ahora viene el regaño, ahora viene la chinga, ¿no? ¿Qué te decía tu guay? ¿Cuánto ganamos? No, pues una buena angustia, una buena ansiedad. Entonces, esta experiencia yo la recuerdo porque, por ejemplo, recuerdo que una vez salió un perro, ¿no? Un pastor alemán. Y se me dejó ir, entonces yo me acuerdo que iba yo corriendo con la cubeta, iba sacando los yogures. Se los estaba aventando. Ahora se te estaba correteando. Hasta que le pegué con uno, le pegué en el hocico y se abrió el vaso y se quedó lamiendo el yogur. Pero el susto, ¿no? Ajá. El susto, el cuerpo te prepara, te pone en sentido de alerta ante un peligro real, algo que sí está sucediendo ahí, porque si el perro me agarraba me iba a morder. Entonces queda esta experiencia registrada en la mente. Entonces en el momento que tú vas a la calle y ves un perro, te da miedo, ¿no? Exacto. Este perro me va a atacar. Entonces tu cuerpo, si te das cuenta, empieza a angustiarse. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, se empieza a manifestar la angustia a través de las experiencias que uno ha vivido. Y cuántas experiencias no se han vivido que te han generado angustia en tu infancia o en tu pasado. Que son esas cosas inconscientes que se quedan ahí reprimidas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les tiene miedo subir a un avión, ¿no? Porque tuvieron algo ahí, ¿no? Tal vez no con el avión, pero con la altura,
¿no? Entonces tienen eso en su inconsciente muy reprimidos, ¿no? Y subirse a la altura, ¿no? Pues les genera este tipo de ansiedad, ¿no? De miedo y todo eso, ¿no? Que son cosas, ¿no? A veces negativas que generan a menudo, ¿no? Trastornos mentales o distorsiones mentales en con nosotros, ¿no? Entonces, hablar de estos tipos de ansiedad, ¿no? Es referirnos, ¿no? a la estructura psíquica, ¿no? Que hablaba Freud, ¿no? Y cómo se procesan estas cosas en nuestras mentes, ¿no? Y cómo caen en la personalidad, que tú lo decías, ¿no? Que a lo último terminan ahí y salen afuera y es donde afecta a lo demás, ¿no? Entonces, Freud hablaba de 3 tipos de ansiedad y esto es lo que me quiero basar, ¿no? Que queremos explicar esto, ¿no? Para que tú puedas saber, tal vez si estás ansioso en este momento, ¿no? Puedas identificar qué tipo de ansiedad es, ¿no? ¿Qué lo está causando? ¿Qué lo está causando más bien? Exacto. Así que la ansiedad surge cuando hay un conflicto interior dentro de ti, ¿no? Entonces, lo que decía Freud, ¿no? Era que la ansiedad surge como un resultado, como un choque de fuerzas, lo que explicábamos ahí, ¿no? Un conflicto mental, ¿no? Y Freud denominó los 3 tipos de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad número 1 fue la ansiedad realista. ¿Qué es eso, la ansiedad realista, no? La ansiedad realista, como lo dice su nombre, esta ansiedad realista surge ante un hecho real, ante un peligro. Un buen ejemplo, lo que hablábamos ahorita del perro, ¿no? Por ejemplo, ves el perro acercándote, te acarrea ansiedad, miedo, ¿verdad? Por angustia, porque no sabes si te va a atacar o no. Entonces, la ansiedad real es ante cosas reales, no imaginarias, ante cosas reales. Por ejemplo, tú te vas a presentar a tu trabajo el primer día, el lunes, ¿no? Y no sabes cómo te va a ir y todo eso. Es algo real, ¿no? O aquellas personas que por ejemplo, van viajando en el avión y de repente el avión hace un movimiento brusco, de esos movimientos que a veces hacen, ¿no? Y la persona pues empieza a tener ansiedad, ¿no? Se empieza a angustiar, ¿no? Ante un hecho real. ¿Qué es la ansiedad real? La ansiedad real aparece en un momento en nuestras vidas, en algo concreto. Pero, ojo, esta ansiedad real tiene una parte buena. ¿Cómo ahí? O sea, ¿estamos diciendo que hay ansiedad buena y hay ansiedad mala? Es necesaria. Sí, de hecho, la ansiedad buena es la que te hace estar alerta, la que te hace estar, como dicen aquí, al tiro, ¿no? Alerta, ¿no? Despierto. Esa es la ansiedad real. La ansiedad real es buena, ¿no? Porque te hace estar, con tus 5 sentidos al máximo, ¿no? Poner atención, estar tratando de buscar un escape o alguna salida y todo eso. Esa es la ansiedad real ante un peligro real. Responde entonces la ansiedad ante la sensación del temor, del afecto, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, tú hace ratito mencionabas a Freud, y es cierto, ¿no? Freud empieza sus casos o empieza a tratar a sus pacientes con histeria, denomina usa lo que es el término de la neurosis. Ajá. Y él, por ejemplo, se da cuenta de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, el miedo, la angustia y ansiedad es lo mismo, ¿no? Ahorita durante estos minutos que ya llevamos de charla, hemos usado el término angustia y hemos usado el término ansiedad. Al final es lo mismo, la angustia y la ansiedad es lo mismo. Pero, por ejemplo, volviendo a esta parte de lo de Freud, cómo Freud empieza a tratar a sus pacientes, él se da cuenta de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, el ser humano está expuesto a sensaciones, o sea, emociones de miedo que lo hacen físicamente reaccionar con angustia, ¿no? Exacto. Entonces, este desplazamiento que se hace, por ejemplo, digamos, si me voy a ir un poquito a la fobia, ¿no? A lo fóbico, que es una neurosis de fobia, ¿no? Cuando lo denominaba Freud en sus comienzos, que era esta parte de cómo, por ejemplo, digamos, si ponemos el mismo ejemplo del perro,
si yo el día de hoy le tuviera fobia a los perros, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo desplazo esa sensación de temor, ese trauma, eso que me impactó tanto emocionalmente a la imagen del perro, ¿no? Uh-huh. Esto que estoy diciendo no es tal cual como funciona la fobia. Realmente la fobia va más allá, es más profundo, es más complejo. Hay varios tipos de maneras en las que se puede manifestar una fobia. De hecho, lo vamos a apuntar ahí como un próximo tema también. Pero eso es lo que, así es como funciona esta parte de que estás asociando tu miedo traumático que viviste, digamos, en este caso con el perro, lo asocias con, o sea, el miedo lo asocias con el perro, ¿no? Y ya por eso no resistes ver a los perros, porque el perro te genera angustia, ¿no? Uh-huh. Este mismo ejemplo que tú decías ahorita de la altura, del ir volando, ¿no? Porque si la persona experimentó sensaciones de que, pues, imagínate, estás en el avión, te sientes desprotegido, eso es muy importante. Sí. Vas en el avión, estás expuesto a no sé cuántos pies de altura, vas en una máquina de lata volando, ¿y qué pasa si se truena un motor? ¿No? Entonces tu mente ya está empezando a generar escenarios que ni siquiera están sucediendo, pero esta es la manera en cómo trabaja el miedo, la angustia, y el miedo, tu imaginación, la angustia, las emociones, cómo se empiezan a compaginar todas para crear ciertos escenarios caóticos que te empiezan a despertar angustia, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, todos experimentamos ansiedad real. Lo que decía, todos experimentamos ansiedad real. Por ejemplo, cuando vemos fuego, cuando alguien se acerca a nosotros con una actitud violenta, genera una angustia, una ansiedad, ¿no? Cuando se desata un huracán o un tornado o lo que sea, ¿no? U otro hecho donde hay un riesgo, ¿no? Entonces nos angustiamos, ¿no? Algo real. Ajá, algo real, ¿no? Entonces es algo real, algo que vemos, eso nos genera angustia, ansiedad, ¿no? Y Freud lo dominaba así, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, ¿no? Él hablaba de 3 tipos de ansiedad, ¿no? La primera era la ansiedad real, donde nos presentamos ante un peligro real, ¿no? Y la segunda ansiedad que Freud habla es la ansiedad neurótica, que ahí es donde muchos estamos o muchos pasamos, o algunos tienen sus problemas en la ansiedad neurótica. ¿Por qué? Porque la ansiedad neurótica, ¿qué es la ansiedad neurótica? La ansiedad neurótica o secundaria surge ante hechos de anticipación, ¿no? Anticipación. Ajá. En otras palabras, cuando nos imaginamos cosas. ¿Sí? Reaccionamos ante hechos que todavía no pasan, pensamientos, ideas que solo tienen realidad en nuestra mente. Y esto está canijo y esto está cañón, porque la mayoría de las personas hacemos nuestra película, nuestra, digamos, Rosa Guadalupe en la mente, ¿no? Nuestra novela, ¿no? En la mente. Y entonces, y la mente es tan canija que lo hace ver como algo real, pero no real, es un hecho, es una idea imaginaria. Los celos pueden ser algo así, ¿no? Es que esta parte de la que hablas, lo que venimos hablando, la idea, ¿no? De decir, ok, está aunada a sensaciones experimentadas en el pasado. Vámonos otra vez a la escena del bebé. Uh-huh. El bebé que no recibe el alimento de la mamá, que no está el papá, que no se le atiende cuando está llorando en la cuna. Entonces, esta sensación que empieza a experimentar ese bebé es de abandono y el cuerpo está manifestando angustia constantemente. Imagínense, por ejemplo, ahorita que aquellos que nos están escuchando, imagínense, por ejemplo, un bebé que dejas ahí en la cuna y que está llorando y que no lo atiende la mamá porque la mamá está lavando la ropa o está haciendo otra cosa, el papá no está trabajando, los otros hijos o las otras personas están jugando. Entonces el bebé dura media hora, 40 minutos, no sé, puede ser cualquier escenario, y el bebé, imagínate toda la angustia y tensión que se está acumulando en ese momento. Entonces ya queda una impresión emocional, ¿no? De nadie va a satisfacer esa necesidad, nadie va a llegar a proteger, nadie va a llegar a cubrir. Entonces, esta parte que mencionabas de los celos, ¿qué pasa cuando la pareja se va, ¿no?
O la pareja no responde al mensaje que tú le mandas y le dices, te quiero mucho, ¿no? Te amo, te extraño. Y no te contesta. No hay una respuesta inmediatamente. Entonces ya hay una impresión emocional dentro de ti. Y esta impresión emocional te lleva a la angustia que estará haciendo, ¿no? Y lo que decías, empieza lo neurótico, empieza el sufrimiento, ¿no? Que es, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? De seguro, no sé, está pensando, está pensando en otra. Que en el término cognitivo-conductual es el extremismo, es una distorsión. Es, ¿no? una distorsión cognitiva, donde tú ya estás viviendo algo que no sabes, ¿no? Sí. A lo mejor se le acabó la pila, a lo mejor está ocupado o está ocupada, ¿no? Es parejo esto. Pero la angustia esa sensación de angustia, de abandono, es similar. Es similar, ¿por qué? Porque hay cosas en tu vida que se llenaron, que tu cuerpo se llenó de angustia. Exacto. Y que no sabías cómo satisfacerlas. Sí. Y de hecho Freud no veía el origen de esta ansiedad, de este tipo de ansiedad en nuestro ello. ¿Qué es nuestro ello? Pues el placer, ¿no? Freud lo veía ahí, ¿no? Y en nuestros deseos frustrados, en nuestros instintos, ¿no? Freud lo veía ahí, pero lo veía como un hecho ansioso por satisfacer una realidad siempre limitada, ¿no? Entonces, esas pulsiones inconscientes, en esas pulsiones inconscientes están nuestros miedos. Eso que según el psicoanálisis dice que arrastramos desde nuestra infancia, lo que tú decías, en forma de traumas no elaborados, ¿no? Como el niño llorando, ¿no? Le acarrea ansiedad, ¿no? Y eso que el niño está experimentando en ese momento ya quedó registrado en su psique. Ya se quedó ahí. Entonces, ¿qué es la ansiedad neurótica? Son las cosas que nosotros nos proyectamos a futuro. El estar pensando en el futuro. Y esa frase es muy típica cuando no sé si, me imagino que aquella persona que ha sufrido de ansiedad y que en su momento ha buscado temas relacionados a la ansiedad, se ha escuchado, ¿no? Que dicen, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es vivir en el futuro, ¿no? Estar adelantando. Pero es eso, es anticiparse. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando esta persona que por ejemplo siente que su pareja no le contesta el mensaje inmediatamente? Es un ejemplo donde, bueno, no contesta, no llega, no está, su mente está empezando a prepararlo. ¿Para qué? Esta imaginación y estos escenarios que se llega a pintar una persona ansiosa no vienen así nomás de la nada. ¿Es para qué? Para reducir la angustia. Sí. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Si no te contesta la persona, te sientes inseguro. Te sientes con temor. No me está contestando, no estará. Entonces, ante esta situación de que no te está contestando, tu mente tiene que empezar a generar escenarios de dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad. Ajá. O sea, esto que tú estás pensando en el transcurso de lo que te contesta, de lo real, es para reducir la ansiedad. Aunque muchas de las veces estos mismos escenarios que te estás creando te terminan generando más ansiedad. Y lo podemos ver en nuestros pacientes, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Cómo vienen, ¿no? Con ideas que todavía no pasan, con hechos irrealistas que todavía no pasan, ¿no? Por ejemplo, pero qué tal si me abandona, o qué tal si me dice esto, o qué tal si me corren del trabajo, o qué tal si no la hago, o qué tal si esto, ¿no? Y empieza una tensión en el cuerpo que te hace tu rodilla a reaccionar tu rodilla, a morderte las uñas, a rascarte, y en ciertas ocasiones a personas le salen granitos. Así es. Porque por toda esta acumulación de tensiones, ¿no? Otras personas fuman, ¿verdad? O toman y todo eso por esta tensión que se está acumulando de cosas irrealistas que se están proyectando a futuro. Esa es la ansiedad neurótica, ¿no? Cuando empiezas a procesar ideas
o pensamientos que todavía no suceden. No es real. No es real. No es como la ansiedad real, que ves fuego, peligro y pues te pones tenso, hay miedo, hay angustia. ¿Qué va a pasar? No, o sea, hay cosas así, ¿no? Pero la ansiedad neurótica ya son proyectos. No estás en peligro, no hay peligro a tu alrededor, pero hay un peligro en tu mente que tú estás creando. Son desplazamientos. Por ejemplo, para Freud, la angustia... él dice, la angustia empieza en la pérdida del objeto. Sí. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. No está mamá para darte de comer en ese momento, nadie te está atendiendo. Esa es la angustia. Sí. Para Lacan es la presencia de algo insoportable, la presencia de algo que no logro tolerar. Ok. Que no logro yo soportar psíquicamente, y simplemente mi mente empieza a generar más. Entonces, si no logro tolerar la pérdida del objeto, el que no esté esa persona, tu mente va a empezar a generar escenarios para tolerar lo que viene siendo la ausencia, sí, el abandono. Es lo que empieza a hacer la mente. ¿Por qué? Porque angustia es que la persona no esté, que la persona no responde, que el hecho de que esté la persona no te haga sentir seguro, segura. Entonces tu mente empieza a generar escenarios para tolerar esa emoción que está ahí. Sí, exacto. Entonces esa es la angustia, ¿no? Ahora pasamos a la tercera tipo de angustia, que, bueno, la primera era lo real, ¿no? Cuando estás ante peligros reales, ¿no? La segunda es la neurótica, ¿no? Y la tercera es la moral. Es de lo que hablaba Lacan. A ver, explícanos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ansiedad moral? La ansiedad moral es un poco extraña, ¿no? Pero es aquella que hace referencia a la moralidad. ¿Cómo? Otra palabra para la moralidad. Lo ético. Lo ético. Entonces, Lo correcto, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Esa angustia, esa ansiedad proviene, ¿no? de algo que tú dices, debería de haber hecho esto, pero no hice lo correcto. No sé si me explico. A ver. Ok, por ejemplo, no. Es producida, ¿no? Cuando es lo que conocemos como la culpa. Ok. Cuando hay culpa. Genera culpa por algo incorrecto que hicimos. Así es. Esta angustia genera culpa por algo incorrecto. Muchas de las veces no tanto que se hizo, que se considera la persona que hizo. Sí, este tipo de ansiedad es la que experimenta el sujeto luego de haber hecho algo malo. Esa es la que genera culpa. Esa es la ansiedad moral, lo que ataca tus convicciones, tu moral, tus creencias, lo bueno de ti. Que, por ejemplo, esta parte vendría a ser el super yo. El super yo. Poderoso, sí, lleno de placer. Y es producida por el super yo. Porque es producida por el super yo, ¿no? Cuando hay una tensión, ¿no? Cuando esas pulsiones del ello no quieren que te llevan, hay un conflicto entre el yo y el super ello, pero el super yo. Sí, pues es que ya superé yo, hombre. Ya. Sí. No, es la teoría. No, surge cuando no el ello, no estos deseos, no de placer, no tratan de llevarte a hacer algo, pero tu super yo, donde están los valores, las convicciones, las creencias, la educación que te pusieron, no detiene el ello, ¿no? Donde están el placer, ¿no? Y entonces, pero al último, cuando el ello logra ganar, ¿no? Caen en el yo, en tu personalidad, y esa tensión que pasó, que hubo, generan angustia moral. Angustia moral. Porque se siente culpable de algo
que no debió haber hecho. Por ejemplo, esta parte de la que hablas es, por ejemplo, aquella persona que se le educó a lo mejor con una rigidez o con muchos tabús dentro de lo sexual, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema espinoso, pero por ejemplo, en el tema de la sexualidad, ¿no? Se le educó con rigidez, con el masturbarse es malo, no se le dio una educación, no hubo alguien que lo guiara y le explicara a la persona qué era la sexualidad, ¿no? Aprendió a través de situaciones o de acontecimientos o de juegos o de revistas o de películas o de la información que te avientan los medios, que al final no es información correcta, pero aprendió en esto. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Se empieza a llenar de angustia, se empieza a llenar de ansiedad, y está este conflicto porque el ello, imagínate un adolescente de 16 años, 17 años que está buscando la satisfacción, que el ello, esta parte del deseo está, ok, yo estoy sintiendo esto, físicamente estoy sintiendo ganas, no sé, de tocarme, ganas de explorarme, de conocerme, pero está esta educación por parte del padre o de la madre o del entorno, la familia, la religión, no sé, que lo dicen, ¿sabes qué? Es que es malo conocerte. Entonces, no lo hace, pero el deseo muchas de las veces es muy fuerte. Exacto. Y al final él va a responder ante el deseo. Entonces, ¿qué pasa? Va y se encierra en el cuarto, hace lo que tiene que hacer, y enseguida entra el conflicto del que hablas. Ajá. La culpa, la vergüenza, el fracaso de que le fallé a mis padres, le fallé a mis creencias, le fallé a Dios, ¿no? Ajá, le fallé a las personas, ¿no? Y es esto, ¿no? Es ese miedo de vergüenza, ¿no? De algo que hicimos que no deberíamos de haber hecho, ¿no? Porque nosotros lo consideramos malo, ¿verdad? Y tal vez para otra persona es bueno, pero para ti es malo, ¿no? Tu convicción es mala, ¿no? Para esa convicción que te puso, ¿no? Hacer eso es malo, ¿no? Entonces, y ¿sabes qué? Freud dice esto, empieza el castigo. Así es. Y hay personas, y esto, las personas que sufren de ansiedad moral, ven como una prueba terrible afrontar las situaciones difíciles o sus malas decisiones. No, es que no se hacen responsables. Exacto. Simplemente se castigan. Pero ¿sabes por qué? Porque tienen una personalidad poco flexible. No se permiten ciertas cosas. Lo que hablábamos en la charla número 1, referente a está muy digamos, rígido. Estricto con su persona. Exacto. A través de la educación que se le dio, ¿no? Exacto. Y esto lo vemos hoy en día con muchas personas, ¿no? Como los millennials, ¿no? Que fueron criados por los baby boomers, ¿no? Los quieren ser a los baby boomers, ¿no? Personas muy rígidas, muy estrictas, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? De la oscuridad de la luz. Sí, de la oscuridad de la luz, ¿no? Entonces, ellos dijeron, o es sí o es no, pero no hay nada en medio. Entonces, o es negro o es blanco, o sea, no hay un color y medio, ¿no? Entonces, cuando esto nos llega a ti como creencia, por ejemplo, decir una historia, ¿no? Que a una persona, ¿no? Siempre le dijeron, ¿no? De que no puedes cocinar el pollo así, porque es malo. Ajá. Pero una ocasión lo cocina diferente y rompe con las tradiciones de la familia, entonces genera una culpa, ¿verdad? Y esa culpa es la angustia moral, porque rompió una tradición que venía arrastrando de años, ¿verdad? Es algo diferente. Pero ¿por qué no se cocinó así? Pero porque no se cocinó así, exacto. O aquellas personas que dicen que toman una carrera porque sus papás se la impusieron, ¿no? Sí. Porque yo soy contador porque mi papá me dijo que era contador, y que como mi papá fue contador y su abuelito fue contador y la familia hay puros contadores, entonces cae esto, ¿no? De que yo tengo que ser contador, pero yo no soy contador, yo no quiero ser contador, no me gustan los números, yo quiero ser psicólogo. Son las famosas alianzas, ¿no? Sí. Haces alianzas con estas ideas que te proporcionan tus padres, tu madre, exacto. Las personas que te educan. Y he conocido personas así, ¿no? Que inclusive se han ido de su casa, ¿no? Porque no siguieron lo que sus papás le dijeron,
Por ejemplo, sus papás le dijeron, es que tienes que ser doctor o tienes que ser abogado, ¿no? Pero ellos no optaron por otra cosa. Y eso antes de que ellos decidieran optar por otra cosa, tuvieron este conflicto, esta ansiedad, esta angustia de cómo le puedo decir a mi papá que no quiero ser abogado, que quiero ser psicólogo, o que quiero ser TikToker, o algo así, no, YouTuber. Sí, o que tiene ciertas preferencias sexuales que no son de las tradicionales. Entonces, todas estas situaciones son a las que se expone el ser humano a una sociedad desde el aspecto, como dices tú, de la moral, ¿no? Esta angustia que te genera lo moral, la culpa, sí, el autocastigo. Culpa excesiva, ¿no? Culpa excesiva y que te atormentan constantemente por lo que has realizado, ¿no? Y cuando esto se vuelve excesivo, aparece la inseguridad. Fíjate todo lo que viene arrastrando, ¿no? La angustia, ¿no? Cuando te genera una culpa muy excesiva, te genera ya inseguridad y afecta. Y muchas de las veces, ¿cómo manejas cómo manejas la angustia cuando hay culpa y ese deseo de castigar? Decías tú, me empiezo a rascar, me empiezo a jalar el pelo, me empiezo a morder las uñas. Eso lo estamos hablando a un nivel ya muy leve, sí. Pero muchas de las veces, ¿qué pasa con el famoso cutting? Sí, que se empiezan a cortar. Que se empiezan a cortar, a autocastigar. Que te aguantas estar en una relación donde te humillen, donde te hagan sentir mal o te hagan sentir la peor persona. ¿Por qué? Porque es tu culpa. Porque no te sientes pues bien, es tu culpa, tú lo hiciste, tú te metiste en esa situación, ahora castígate, ahora te chingas, ahora cargas con la cruz que a ti te tocó cargar. Exacto. Entonces, esta parte es muy interesante de hasta dónde la angustia te lleva desde los aspectos reales, neuróticos y lo moral. Lo moral te hace generar estos escenarios. Simplemente no hay paz, no hay paz. El ser humano está inquieto y hace cuántos años que atraviesas por esta inquietud, ¿no? En tu cuerpo, ¿no? A lo mejor hay momentos donde estás estresado. Y fíjate, ahorita mencionando esta parte, ¿hace cuántos años has vivido bajo ansiedad? Sí. Bajo estrés, bajo el estrés, que no sabes lo que es estar en paz, ¿no? Si toda la vida estuviste viviendo, imagínate, no naciste, no estuvieron, te abandonaron, hay angustia constantemente en tu cuerpo, hubo pobreza, hubo carencias, hubo violencia, hubo situaciones que te marcaron en toda tu infancia, que te generaron tanta angustia. Por eso hoy en día muchas de las veces no sabes lo que es estar en paz, sí. No sabes lo que es estar bien, no sabes lo que es estar en estrés. Y cuando estás tranquilo y cuando estás así que ya dices, ok, no hay problemas, hasta tu misma mente te dice, algo te falta, sí. Te falta algo, te hace falta sufrir, te hace falta estar preocupado. Y tu mente sigue, porque tu mente sigue trabajando, ¿no? Estos famosos cosas que dicen de que se me subió el muerto, ¿no? Ajá. A veces tu cuerpo y tu mente han estado trabaje y te has acostumbrado a trabajar durante la noche, dormir en el día o trabajar más de 12, 14 horas. Y el exceso de pensamiento, ¿no? En inglés que lo conocemos como el overthinking, ¿no? Que también genera mucha ansiedad, ¿no? Pensar de más, ¿no? Así. Pensar, acumular muchos pensamientos negativos, ¿no? Que esto a la larga afecta en tu salud y está dicho, ¿no? Que afecta todo eso. Y luego, pues, eso para calmar tu ansiedad, pues te lleva a fumar, te lleva a hacer drogas, te lleva a hacer alcohol y todas esas cosas, ¿no? Y los famosos workaholics. Los workaholics también. Esta parte de generarte proyectos, trabajos, cosas encima, ¿no? Que en su momento me lo llegaron a decir a mí en terapia. ¿Hasta cuándo piensas parar? Yo soy tacoholic, me gustan los tacos. No, pero mira, todos conocemos o hemos conocido o estamos con una persona que tal vez tiene este tipo de ansiedad, ¿no? Ahora ya les decimos cuáles son los 3 tipos de ansiedad: la real, ante peligros reales, ¿no? La neurótica y la moral, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer yo, no? Una de las cosas que ¿cómo la trabajo, no? ¿Cómo disminuyo la ansiedad? Ajá. Y una de las cosas, y antes de entrar a eso, no, una de las cosas que no le podemos decir a una persona que sufre de esto, de ansiedad, o que siempre está ansioso, no le podemos decir, cálmate,
porque no se va a calmar. Es que no pienses en eso. Es que no pienses en eso, ¿verdad? Tienes que dejar de pensar tanto, ¿verdad? Sí. O anímate, ¿no? Tienes que superarlo, ya supérala, ¿no? Como la de Firme, ¿no? Ya supérame, algo así, ¿no? o también de fondo de Firme. Sí, cuando le dice, no, eres egoísta porque solamente piensas en ti y quieres llamar la atención, o todos tenemos problemas, no sé qué quieres, ¿no? O cuando le dicen a las personas, cálmate, podría ser peor, pensando. Es que, por ejemplo, algo que muchas de las veces lo que no se conoce de la salud mental es lo siguiente: hay trastornos y hay situaciones que realmente están más allá de estas cosas que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita que hablabas de esta parte del que la persona está todo el tiempo ansioso, hay el famoso síndrome de Tourette. Ajá. Una persona que de repente no tiene control físico y ni de su habla, y de repente podemos estar hablando y de repente suelta una maldición, o de repente se está moviendo, o de repente aquella persona que tiene ataques epilépticos. O sea, a veces la ansiedad ya está tan desbordada que ya ni psíquicamente tiene la capacidad la persona para funcionar, para sobrevivir. Entonces es cuando, pues sí, ya se necesita pues un medicamento, ya se necesita ir con el psiquiatra, ya se necesita ir a tratar con un neurólogo, ya se necesita ver qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor no estás desarrollando una cierta hormona, un neurotransmisor no está bien, entonces hay que empezar a consumir ansiolíticos. Y muchas de las veces, sí, todo empieza de lo que hablamos hoy, ¿no? Así empieza, va todo creciendo, pero se puede desbordar hasta grados había inalcanzables, exacto, controlables. Tenía un caso, bueno, en una escuela donde yo trabajaba, ¿no? Era maestro de sexto, de primaria, ¿no? Y en esa edad los niños en esta época están acumulando mucha ansiedad, están reprimiendo muchas emociones y no muchas cosas, porque surge un despertar, ¿no? Y hay un choque entre lo moral, lo que no se debe hacer porque mis papás me dijeron que es malo, pero lo que yo quiero hacer porque me atrae esto que vi, yo lo quiero hacer. Hay un choque, hay una tensión, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Los niños a esa edad suelen sufrir la separación de los padres. Y en este caso especial, ¿no? Esta alumna mía, ¿no? Que tenía ataques de respiración. De pánico, ataques de pánico, ataques de pánico. Y se salía corriendo. De la nada, yo estaba dando clases, estaba exponiendo, estaba platicando, y de la nada esta niña se paraba y salía corriendo, llorando. La primera vez, pues uno no sabe, yo no sabía qué pasó, qué sucedió, ¿no? Entonces pues fui a verla, ¿no? Y estaba llorando, estaba en el baño llorando. Y pues ahora sí que pues tuve que dar aviso, ¿no? Y ya pues se la llevaron, ¿no? A su casa, ¿no? Vinieron por ella. La segunda vez empezó otra vez este ataque de pánico, ¿no? Y empezó porque cuando estaba jugando con los niños en el recreo, estaba jugando y de repente pues yo estaba en otro lado jugando con otros, ¿no? Cuidándolos y todo eso, y de repente me dijeron, maestro, bueno, me decían coach, no, Coach Danny. Ya, me decían coach Danny, fulana de tal está llorando y no, coach. Sí, no daba coach. Así nos decían coach. Y la encontré en una banca que estaba así llorando, y este ataque de pánico, ¿no? Que le faltaba la respiración. Y algo que yo he aprendido es no decir, no, cálmate, no llores. Que es lo primero que le dices a una mujer. Ajá, exacto. Al niño que está llorando, a la mujer que está desesperada, exacto, a la persona que está alterada. Exacto. Y pude ver este temor o este miedo o porque era una mirada perdida, una niña de 11 años. Y lo único que hice, me senté con ella, le agarré la mano y le dije, aquí estoy, no te preocupes, aquí estoy. ¿La acompañaste? La acompañé, aquí estoy. Y yo más le dije, no, si quieres contarme, adelante.
Y no me contó en ese momento, fue a la tercera vez que se puso así, ¿no? Pero una de las cosas que yo hice para proceder esto, o intervenir y no, fue de que yo estuve con ella. No dije nada, simplemente le dije, aquí estoy, no estás sola. Aquí estoy contigo. Y ya empezamos esas técnicas de respiración. Respira, tranquila, respira. Y ya cuando se calmó empezamos a hablar, porque ella tenía que sacar todo lo que le estaba acumulando esa tensión. El desborde de las emociones. Ajá, exacto. Entonces ya ahí fue cuando descubrí que su papá se había ido de la casa, el divorcio y lo que causó eso, ¿no? El estrés. El estrés que está padeciendo una niña de 11 años. Sí, y ese es un ejemplo de muchos, ¿no? De muchos. Uh-huh. Entonces, realmente la ansiedad, decíamos en el tema, ¿no? Aquello a lo que le llamas ansiedad, aquello a lo que tú le llamas ansiedad. Hoy hablamos de algunos de los síntomas, del cómo se manifiesta, de los 3 tipos de ansiedad que hay. ¿Cómo la trabajamos, no? ¿Cómo empezamos? Ahorita Daniel habló de algo muy importante, muy interesante, que es el acompañamiento. Sí. El no querer calmar a la persona que está desaforada, que está desbordada emocionalmente. No, simplemente acompañar, estar al pendiente de esa persona que está sufriendo por este ataque de angustia, por este ataque de pánico, que al final angustia, pánico, estrés, va conectado, ¿no? Nada más es un desborde. Acompañar y empezar, ¿no? A detectar qué es lo que le está causando, ¿no? Exacto. Tú que nos estás escuchando, tú que estás escuchando este podcast y que has experimentado lo que es la ansiedad, ¿qué está causando esa ansiedad? ¿Qué está causando esa que se esté llenando tu cuerpo de tanta energía que no la puedes controlar? ¿Es algún pensamiento? ¿Es algún hecho? ¿Qué es lo que lo está causando? ¿Es el abandono? ¿Es el trabajo? ¿O la culpa? ¿Es la culpa? La vergüenza. La vergüenza. El miedo. Es lo que te refleja aquella persona con la que no quieres estar y te toca trabajar con ella. Sí. Que a lo mejor el hecho de su presencia te causa esta angustia. ¿Qué es? ¿Es el trabajo? ¿Es el estrés de ir a trabajar? Sí. Tienes que empezar a hacerte este tipo de preguntas, porque entre más las ignoras, más te acostumbras a vivir bajo estas condiciones y no se queda ahí. La angustia va creciendo, va creciendo. ¿Cómo puedes trabajar con algo o cómo puedes atacar algo que no sabes de dónde viene? Que no sabes de dónde está llegando. ¿Te ha pasado ese pensamiento de es que no sé? No está pasando nada en tu vida, pero tienes esta sensación de es que algo malo va a pasar, ¿no? Y te empiezas a decir, es que no sé, tengo esta sensación de que algo malo va a pasar, algo va a suceder, va a temblar, va a llegar un huracán, van a haber balazos, no sé, o sea, tu mente ya te está creando el escenario, pero es esta parte de la angustia, generar la angustia. Entonces, y si le estás viviendo y le estás padeciendo en este momento y el hecho de hasta de hablar de la angustia te causa angustia, pues empieza a preguntar por qué. Si el día de hoy, a través de lo que Daniel y yo estuvimos charlando, algo se te mueve, algo te está generando angustia, hay que empezarte a preguntar. Sí. Por ahí se empieza. Sí, exacto, ¿no? Y una de las técnicas que se usa mucho para calmar esta ansiedad es técnicas de respiración. Yo he visto que inclusive a mí me ha ayudado también. Mindfulness. No, algo así, ¿no? Pero sí, las técnicas de respiración, ¿no? Te ayudan mucho. ¿Por qué? Porque cuando respiras, estás tomando control de la tensión que se está acumulando en tu cuerpo. Estás aventando aire a tu cerebro, ¿no? Y eso hace que la serotonina, ¿no? Empieza a circular y empieza, que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Algo así. Entonces empiezas a relajar tu cuerpo a través de la respiración. Técnicas de respiración te ayudan mucho a relajarte, ¿no? Otra de las cosas que te ayuda mucho a relajarte es dormir. Tienes que dormir bien. ¿Hace cuánto que no duermes?
¿Cuántas horas duermes? ¿O cuántas horas duermes? ¿No? Sí. Entonces, la otra cosa también que podías... No me preguntes. 4 horas, ¿no? 3 horas. Sí. y la otra cosa que uno puede hacer es ocuparse. Por ejemplo, hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda mucho también, porque ¿por qué? Porque pues ayuda a tu salud, ayuda a tu mente, ayuda a tu cuerpo, te relajas, todo eso, ¿no? Salir a dar caminatas, no estar en casa todo el tiempo. Hay un dicho muy famoso que se me pegó, que es una mente desocupada es taller del diablo. ¿Por qué? Porque cuando una mente está desocupada, entonces se empieza a ocupar por otras cosas y la mayoría de esas cosas son negativas. De ahí viene la ansiedad de los neuróticos, que empiezan a sobrepensar, ¿no? Pero cuando tú estás ocupado en tus deberes, tampoco no excederte, ¿no? Ser un workaholic y todas esas cosas, ¿no? La pereza es la madre de todos los vicios. Exacto. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es ocuparse. Lea un libro, le va a ayudar. Ocuparte, no preocuparte, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, lea un libro, hable con amigos, ¿no? Charle, busque ayuda, busque un psicólogo, haga un podcast, no, es cierto, o sea, a veces el problema de la ansiedad neurótica es de que nos encerramos en nuestros cuartos oscuros y pensamos que nadie nos entiende, pensamos que no hay salida, porque vemos el gigante, vemos la cosa que está muy gigante. ¿Y qué es eso grande? ¿Es el miedo? Es el miedo. ¿La culpa? Es la culpa, la vergüenza y todo eso. Pero he dicho, ¿no?, que todo problema tiene una solución si no es problema. Si no tiene solución, entonces no es problema. Váyase de vacaciones. En el 2023, para aquellos que nos están escuchando, por si no sabían, aquí en México subieron los días de vacaciones. Exacto. En todas las empresas. Si llevas un año trabajando, ya se te autorizan, si no me equivoco, 12 días. Entonces, ¿por qué? Porque México es el país número 1 que estaba con unas condiciones. Y es el país con más ansiedad. Somos los más ansiosos. Más angustia, ¿no? Más ansioso. Se aumentaron los días de vacaciones con esta intención. Entonces, tomarse esas vacaciones, darse ese tiempo para relajarse, hacer algo que te relaje. Sí. No algo que te guste, ¿no? Porque muchas de las veces, pues que a mí me gusta estar así, con esa tensión, ¿no? Cuando vas a presentar cuando vas a hacer una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿cuáles son tus capacidades? ¿No? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿No? Pues trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión. Wow. Pues, ¿Cuántos mexicanos no hemos dicho esa frase? Sí. Trabajar bajo presión. Y ya cuando estás trabajando bajo presión, andas ahí mentando madres, todo se te está cayendo el pelo, te está saliendo ganas, quieres renunciar y te quedas, no, que trabajas bajo presión. Entonces, pero es una realidad. Entonces, parte de trabajar esta angustia, trabajar la ansiedad, el estrés, es esto, ¿no? Buscar cosas que te relajen y que no quede esa sensación de culpa. ¿Cómo disminuir la culpa de la que hablaba Daniel hace rato, ¿no? De cómo, por ejemplo, la angustia moral que te genera esta culpa, lo que hablábamos hace rato, cómo disminuirla. ¿Por qué te sientes culpable? Exacto. Hazte esta pregunta, ¿qué te sientes culpable, no? Si vienes de un papá, de una mamá que todo el tiempo han sido activas, que se la han pasado trabajando toda su vida y que tienen, no sé, 60, 70, 80 años y hasta el día de hoy dicen, el viejo no se raja, ¿no? La vieja no se raja, son de buena madera y siguen trabajando. Has aprendido a través del ejemplo que viste en ellos que pues a descansar a la tumba, mi rey, ¿no? Sí. A descansar a la tumba. Y todas estas cosas son las que nos hacen creer y nos hacen pensar que así es la vida y así debe ser y así tienes que vivir. Pero hoy en día tienes las herramientas a través del podcast, del internet. Hoy en día los temas de salud mental hay más información allá afuera. Sí. Y de hecho, ahorita que acabamos de pasar esta pandemia, ¿no? La ansiedad subió. Personas ansiosas se encerraron en sus casas. Nunca habían estado con sus esposas, con sus hijos. Era una ansiedad real. Era una ansiedad porque no sabían qué hacer. Otras personas con esta ansiedad neurótica, ¿no? De que si pierdo el trabajo, y que si me agarra el COVID, y que si me muero, y que si eso, ¿no?
Entonces, esta ansiedad subió tanto que no sabían qué hacer. O sea, y conozco personas que me llamaban, que me escribían, porque estaban tan ansiosos, tan angustiados de que qué iba a pasar, ¿no? Pero es como tú dices, ¿no? Uno tiene que mantenerse ocupado, enfocado en las cosas positivas, ¿no? De hecho, ¿no? Ya para dejarte hablar, que no te estoy dejando hablar. No, una de las cosas que nosotros generamos angustia sobre nuestros hijos es cuando le ponemos cargas que no le corresponden. Por ejemplo, aquellas frases, ¿no? que decimos, deberías estar agradecido porque cuando yo tenía tu edad, yo no tenía lo que tú tienes. Entonces le estás dando culpa y le estás dando deudas. En otras palabras, le estás diciendo, estás en deuda conmigo. Pero la inflación era totalmente diferente. Exacto. Sí, me voy a escuchar como los viejitos de antes, ¿no? Pero eran otros tiempos. Sí, ¿no? Pero cuando le decimos eso al niño, ¿no? De que deberías de estar agradecido porque cuando yo tenía tu edad, yo no tenía eso. ¿Qué piensa el niño? Hay una deuda en él. Se crea una deuda. O cuando lo comparamos con otro, ¿no? Deberías de ser como tu primo o como tu hermano. Angustia moral. Exacto. Imagínate si cuando tenía tu edad y esa persona tiene, no sé, 20 años, 19 años, y a los 20, 19 años, a lo mejor pues no te interesa casa, no te interesa trabajo, no te interesan muchas cosas, y lo único que te interesa es disfrutar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en los Centennials? Así es. Que los Centennials, no, ellos no van a comprar casa, no les interesa casarse o tener hijos. Pero ya se está pronosticando que es una generación que se va a topar con pared. De cristal. De cristal. ¿No? ¿Por qué de cristal? Porque dicen ahí, ¿no? Ellos crecieron con el internet, con los celulares, con las tablets, con toda esta información. Viendo el cristal de las tablets. Viendo el cristal, y muchas de las veces no saben relacionarse. Entonces cuando vas con una persona que de repente pues tiene esta forma de ser muy outgoing, una persona que es muy extrovertida como yo, pues obviamente a veces lo toman muy personal. Sí. Lo toman muy personal y son muy frágiles emocionalmente y mentalmente, y terminan ofendiéndose por todo y por nada. Entonces son cositas que te ayudan, ¿no? A vencer la ansiedad, ¿no? Porque hay de ansiedad pequeña hasta extrema ansiedad, ¿no? Pero una de las cosas es que socializa. Busca amigos, platica con alguien, conoce gente, sal, pasea, date tus gustos, ¿no? Vete de vacaciones, ¿no? Puedes decir, pero ¿con qué dinero, no? Pero a veces no necesitas dinero para salir. A veces, no, una simple caminata alrededor, o ir al parque, ¿no? La cosa aquí es que tienes que salir de tu zona de confort a veces. Pero eso genera angustia. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Y lo desconocido... Sí, pero lo tienes que vencer. Así es. Lo tienes que vencer. Y muchas de las veces la angustia es paralizante. Sí. La angustia simplemente te paraliza. Y no tienes el síndrome del caballo, ¿no? No sé si has escuchado esa anécdota que dice, ¿no? Que agarran al caballo y... Bueno, es un meme, no es un síndrome. Ya me ando inventando síndromes. Pero creo que es un caballo que supuestamente está amarrado, ¿no? Entonces el caballo se acostumbra a estar amarrado. Entonces no se mueve del lugar de donde lo ponen. Y muchas de las veces ni lo amarran. Es el elefante. El caballo. Tú lo conoces con el elefante o con caballo. Entonces, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que muchas de las veces la angustia solo es eso, te paraliza, ¿no? Volvemos a lo mismo. La angustia es buena cuando te pone alerta ante un peligro. Pero muchas de las veces la angustia te hace sentir peligro por todo y por nada, lo que veníamos hablando. Entonces te va a paralizar. Exacto. No te va a dejar moverte porque te va a estar angustiando con todos estos escenarios fantasiosos, imaginarios, de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si haces esto? Te van a rechazar y te vas a sentir mal, y esto, y esto, y esto, y tu mente empieza y te empieza a generar esta angustia, y mejor te inquietas, y mejor lo reprimes, y luego si no lo hablas, se empieza a manifestar físicamente, y ya en tu físico empieza a hacer estragos, el estrés, te empieza a doler el cuello, te empieza a dar que la ciática, te empieza a doler todo, en la noche no puedes descansar, que sientes que se te sube el muerto, y es porque tu mente sigue trabajando y tu cuerpo ya está dormido.
y así. Sí, y a veces no tenemos... Hasta parece que la conozco. No, a veces no tenemos estrés o ansiedad por las cosas que hacemos, sino por las que pensamos. Entonces, ocupa tu mente. Ocupa tu mente. Ocupa tu mente, haz tus cosas que necesitas hacer, ve con el terapeuta. El terapeuta, muchas de las veces tú no vas a encontrar las soluciones por ti solo, porque imagínate, si hay más pensamientos, si le agregas más pensamientos y después de este podcast empiezas a preguntarte, a ver, ¿qué es lo que causa mi angustia? Te vas a angustiar de no saber por qué viene tu angustia. Entonces, muchas de las veces también la angustia no te deja pedir ayuda. Y a veces es bueno reconocer y decir, ¿sabes qué? No puedo. Sí. No puedo yo no puedo con mis pensamientos, yo no puedo con esta situación. Necesito a alguien externo. Exacto. A mi mente, a mí, que me diga por dónde, que me haga las preguntas correctas para poder yo empezar a darme cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, por hoy este es nuestro tema, esta es nuestra charla. A eso que le llamas angustia, ¿hasta dónde te ha llevado? Te voy a dejar la pregunta que a mí me dejaron, que es ¿hasta cuándo piensas parar? Y pues nos estaremos escuchando. Y no importa cuánto tiempo llevas padeciendo esta ansiedad, ¿no? Puede salir de tu vida. Puede salir de tu vida. El camino de la salida es más sencillo de lo que puedas pensar. Puedes vivir tranquilo, puedes vivir en paz, y no puedes vencer esa angustia, ese pensamientos locos que a veces te vienen, ese ahogo, ¿no? Taquicardia, ¿no? Ese miedo, ¿no? Lo puedes vencer, se puede vencer. Sí, y a veces hablarlo te ayuda mucho. Entonces, de nuestra parte, el día de hoy sería todo. No me quiero despedir sin antes dejarles saber que pues estará próximamente estaremos pues aventándonos otra charla. El día de hoy este fue nuestro tema. Recuerden de compartir si les gustó, si conoces a alguien que sufre de angustia, de ansiedad, de estrés, pásale el podcast. A lo mejor tú no, pero pues aquella persona sí. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube ya, Spotify sobre todo. Y pues de nuestra parte sería todo. Nos vemos, amigos, y comparte esto. Tal vez a ti tú digas, no, pues yo no sufro de ansiedad, pero hay alguien que sí. Hay alguien que necesita escuchar esto. Y nos vemos con nuestro próximo tema. Va a estar bueno, estamos ya cocinándolo, entonces es algo que nos han pedido mucho. Y pues gracias. Coméntanos, escríbenos. ¿Qué tema les gustaría, no? Coméntanos ahí qué tema les gustaría escuchar o que abordáramos. Igual síganos dando feedback, retroalimentación, siempre se me olvida la palabra. Sigan dándonos retroalimentación para pues ir mejorando, ¿no? Y pues recuerden, cuando más oscuro está la noche es porque va a amanecer. Escucha, habla, sana. Se despide Beto y Daniel. Nos vemos en nuestra próxima charla. Buenas noches. O buenos días, depende cómo nos escuchen.